compañeros. Yo soy Herón García Martínez, originario de este pueblo originario de Totimehuacán. Mi nombre es Brandon Antonio López Pérez, vivo en San Francisco, Totimehuacán. Mi nombre es Luis Ángel Gómez Jiménez, tengo 25 años, estudié la carrera en gastronomía. Y tengo 29 años, soy comunicólogo, tengo una productora audiovisual y también formo parte de la Asociación Tepalcayo y del colectivo Chiquihuite. Actualmente combino mi trabajo de profesor investigador en la Universidad Autónoma de Puebla imparto cursos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y en la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad, y también en la Ibero, donde he dado clases. ¿Por qué se llama Tepalcayot? Pues eso ya es muy reciente. Nuestros antepasados le pusieron Tepalcayot porque encontraban muchos tepalcates, figuritas de barro, ¿sí? Tepalcates, ¿sí? Entonces Tepalcayot, pero no sabemos qué. Yo creo que allí fue gente que llegó de la parte de lo que hoy es Tabasco, de los Olmeca, de la cultura olmeca, ¿no? Que casi que es la cuna de la civilización en Mesoamérica. Pues es un pueblo olvidado precisamente porque, como diría Santayana, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir la historia. Entonces este pueblo que está lleno de historia social, historia política, historia económica, no repasan los habitantes de este pueblo esta parte histórica, ¿sí? Y es una pena porque es un pueblo lleno de cultura. Puede irse dividiendo en tramos importantes la parte histórica. Una de las partes más importantes en periodos, el primer periodo sería el asentamiento de Tepalcayot, que data del año de hace 2000 años. ¿Qué cultura es la que estuvo allí? No sabemos qué cultura estuvo allí, pero sí sabemos que en un momento dado, estoy hablando del año 100, o del año 1, 2, hasta el año 50, y después en el año 200 tuvo esa cultura, mucha relación política y económica y cultural con lo que fue la gran Teotihuacán, ¿sí? Incluso en el centro de San Francisco, Totimehuacán, anteriormente había otras 4 pirámides, monumentos piramidales. En el exconvento estaba un monumento dedicado a Quetzalcóatl. En la iglesia de San Francisco, la principal, y al lado estaban las pirámides del Sol y la Luna. Y lo que es la iglesia de San Juanito era el Teopiscalco, le llamaban así a donde se encontraban todos estos, digamos, sacerdotes. Luego hay un segundo momento en este pueblo que se llamó Chiquihuitepec, por el cerro de Chiquihuite, y estaba habitado en un primer momento por olmecas jicalancas, y luego por la gente toltecas chichimecas que se apoderó de Chololan. Estamos hablando ya de una última fase de 1173. Entonces es Tepalcayot, Chiquihuitepec y el actual Totimehuacán. La zona arqueológica está conformada por 8 montículos. Después, hasta hace unos 5 años, desaparecieron uno y quedaron 7. Y ahorita desaparecieron otros, actualmente quedan 6. Y el más grande es Tepalcayot, que es el que vamos a ver. Lo que se dice mayormente es que era un monumento dedicado a la fertilidad. En el interior del monumento de Tepalcayot se encontraba una tina de barro con ranas talladas alrededor, 4 ranas talladas alrededor. Cuando Tepalcayot florecía,
curiosamente y extrañamente fue abandonada la ciudad, como Teotihuacán. O sea, Tepalcayo en el año del 685, cuando florece, es abandonada alrededor del 200 años antes de Cristo. O sea, al igual que Teotihuacán, abandonan la ciudad y la entierran. Entonces, los pocos habitantes que quedaron fueron absorbidos por la cultura olmeca-chicalanca. Entonces creo que sí, Teotihuacán debía ser más relevante, ¿no? Por la pirámide de Tepalcayo, es una pirámide única donde casi no se advierten. Hay aparte, en la parte de abajo, era una tumba mortuoria, allí hay una tumba mortuoria que en sus esquinas tiene 4 ranas, ¿sí? Y hay una inscripción que dice: nuestros dioses son los dioses de las venganzas, ¿sí? Y hay de aquel que ose entrar aquí. Entonces, hoy actualmente hay mucha gente que está sobre lo que era lo que podríamos decir que era el complejo cultural civilizatorio de Tepalcayo, que lo han tomado a base de engaños, gente que ha llegado a vivir a ese lugar, ¿sí? A ese lugar ha llegado a vivir y se ha apropiado de los terrenos, ¿no? Pero les ha ido muy mal, fíjense, tomando como referencia eso. Por ejemplo, Saúl Huerta, que fue el diputado federal, está en el bote, ¿sí? Se empezaron a meter con la idea de apropiarse de los terrenos, ¿no? Entonces, como eso, hay una serie de listados de gente que no cree en ese tipo de cosas, ¿sí? Y yo me invitaron, pero dije, no, yo que conozco la parte histórica, dije, allá no me interesa, no ambiciono dinero. Pero a mi corta edad siento que ha habido un cambio drástico. Tan solo en el 2009, cuando pues empiezo a ubicar el lugar como tal o a tener conciencia de este sitio, pues ni siquiera estaba la gasolinería, no estaba nada, o sea, estaba totalmente puro hasta lo que es la Guadalupana. De ahí hasta los campos de fútbol, hasta esos momentos era totalmente verde y no había casas. Entonces es drástico y es dramático que en 10 años ya prácticamente se comió el 50% de lo que era en ese año. La zona de Tepalcayo no está declarada como zona arqueológica patrimonio. Yo he platicado con el antropólogo Manlio Barbosa, me ha enseñado unos mapas, pero esos mapas solamente tienen perímetros que llegan, por ejemplo, hasta el centro del pueblo, pero no hay ninguna declaratoria oficial, o sea, no hay un papel que diga con tal fecha se declara zona arqueológica a la zona de Tepalcayo. ¿Por qué? Porque el INAH no tiene dinero, ¿no?, para cuidar todo eso. ¿Sí? Y hoy actualmente hay 10, allí tienen dueño, Tepalcayo tiene dueño. ¿Por qué tienen el dueño? No se logran explicar por qué tiene dueño Tepalcayo. Porque esos terrenos, derivado de lo que fue la ley del 6 de enero de 1915, que expidió el presidente Venustiano Carranza, la ley agraria, donde se mencionaba que se tenía que dotar de terrenos ya bien definidos a la población, a la gente de los pueblos. Ahí se hizo una escritura colectiva. Esa escritura colectiva es del año de 1927. Por ejemplo, la gasolinera, pues eso fue una batalla de impedir que se estableciera, porque no solamente la gasolinería, más adelante va a haber más locales, va a haber más pues comercios que se van a querer comer toda la zona arqueológica. Entonces yo creo que ya el sector privado es muy muy peligroso el que empieza a intervenir en el Tepalcayo. Entonces es totalmente triste que ya esté pues invadiendo el lugar. Y en la cuestión de la flora y fauna, pues todavía me tocó ver conejos y ardillas en este sitio, ahorita pues ratas. O sea, sí, yo creo que eso de las inmobiliarias es puro tráfico de influencias y lucro político, ¿no? Porque, por ejemplo,
El más evidente que se ha beneficiado con eso se llama Julián Hadak, ¿no? Que de un lado hizo por cierto, esos terrenos eran de mi abuelita María de la Luz Guay Silvestre, y hizo un fraccionamiento ahí. A Hadak también no le ha ido bien en su salud, pues son demasiado ambiciosos. Y de este lado hizo su yerno, un tal Zorrilla, pasando por, no respetando la parte del complejo civilizatorio de Tepalcayo, hizo una gasolinera. Pero así como él, hay muchos que han lucrado inmobiliariamente. El propio Mario Marín, sí, creo que ahí se tenía que haber indemnizado al pueblo, porque pasó el periférico ecológico, y fíjense, pasó a destruir el canal de agua que abastecía Totimehuacán y que venía de la Taza. Va a sonar algo muy, muy curioso e interesante, que es un fenómeno que creo que varias personas lo han notado, pero cuando fundamos la Asociación Tepalcayo y empezamos a difundir el sitio de que era un lugar importante, que es un lugar histórico, curiosamente es cuando me empiezo a dar cuenta que es cuando más se empieza digamos que empiezan la destrucción al lugar, ¿no? Entonces yo creo que habían intereses políticos, económicos, y cuando se dan cuenta que este lugar es muy valioso y que vamos a rescatarlo, yo creo que la gente empieza pues a tener miedo de sus intereses y empiezan a consumir la zona. Entonces yo creo que desde 2015 es cuando veo que la mancha urbana se empieza a comer muy rápido el polígono de la pirámide. Había demasiado terreno. Este pueblo era el paraíso. Este pueblo era el paraíso porque había agua por donde quiera, ¿sí? Había agua corriendo así en los caños. Aquí pasaba un caño de agua, ¿sí? Era maravilloso. Yo todavía lo vi todo eso. Era maravilloso. Entonces creo que sí hay un lucro con los terrenos por parte de las inmobiliarias, que con base en las relaciones que tienen con las autoridades municipales y estatales, ¿sí? El que lucró mucho ahí es un tal Zavala, ¿no? Javier López Zavala, que está en la cárcel ahora, ¿sí? Eran gandallas junto con Marín, eran gandallitas, ¿sí? Entonces se apropiaban de los terrenos esos, se apropiaban y vendían. Creo que hay como 4 extranjeros ahí, ¿no? ¿Cómo compraron? Si no le compraron a los legítimos propietarios, no sabemos. Porque el que San Francisco de Totimehuacán haya dejado de ser municipio, eso quiere decir que íbamos a rebajar la historia de Puebla. O sea, la historia de Puebla abarca apenas 500 años, la de San Francisco hablamos de 3000 años, o sea, hay una diferencia impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que parte de los intereses políticos y económicos. Cuando San Francisco entra a esta iniciativa de querer recuperar, pues que San Francisco vuelva a ser municipio, pues es básicamente quitarle pues toda la parte de las torres. O sea, San Francisco de Totimehuacán en cuestión de municipio es toda la 11 Sur, no, todo el río Atoyac. O sea, digamos que de la 11 todavía pasando Castellotla, es todo el río Atoyac, llega a las torres, de ahí todas las torres, y de ahí parte hasta lo que es colindante con Amozoc, está todo lo de la Peni, acá Lomas de San Miguel, y de ahí se va hasta lo que es Azumiatla, Tetela, San Pedro Sacachimalpa, colindando con Cuantinchán y una parte de Tecali. O sea, hablamos de un territorio totalmente extenso. Obviamente en cuestión económica, pues sabemos que muchos de los recursos que van al centro, pues vienen de la parte sur, todos los fraccionamientos. Entonces, económicamente a la ciudad de Puebla no le conviene. Entonces hagamos cuenta, desde 1173 hasta acá ahora, ¿cuántos años han pasado de que este pueblo se llama Totimehuacán? Pero cayó en el olvido. Cayó en el olvido porque primero sus habitantes, en la última fase estoy hablando de los últimos 40 años, perdieron el sentido de comunidad. El colectivo Chiquihuite, su esencia es la educación cultural. Entonces, lo que estamos trabajando con ellos es enfocarnos a niños y jóvenes, el plasmarle, el sembrarles identidad a través de talleres, cursos, pláticas y recorridos. O sea, tal vez el colectivo Chiquihuite
que ya que está formado por jóvenes, pues es muy complicado lo que poder hacer a comparación de la Asociación Teparcayo, que está conformada por un grupo de especialistas, abogados, tronistas y demás. Entonces yo creo que la tarea del colectivo Chiquihuite es muy noble al querer trabajar con las sociedades más pequeñas, ¿no? Como son los niños y los jóvenes, porque al final va a sonar muy cliché, pero creo que ahí está la verdadera esperanza, ¿no? Los niños. La gente vive como puede y como quiere vivir en este pueblo, como puede y como quiere vivir, ¿sí? Como puede y como quiere. Vive sus vidas, como diría el profesor bengalí Amartya Sen, vive sus vidas de manera individual, sin que le interese el otro. Se perdió el sentido de consideración al otro, Totonicapán, derivado de la pérdida del sentido y el ideal de comunidad. ¿Sí? ¿No? Este pueblo que vivía en comunidad, ¿sí? Se perdió. Ya no hay el sentido de comunidad, ¿sí? Ya no hay el sentido de apoyar al otro.